en la escuela bíblica hoy, por la gracia del Señor. Esto comenzó antes de la pandemia, a comienzo de la pandemia 2020, y ya llevamos varios años, 2024, terminando el 2024, mire, ya estamos ya a un mes, ¿cierto?, que se nos vaya el año, pero agradecido al Señor porque ahí estamos todavía perseverando. Yo comencé como alumno de la escuela y ahora el Señor me da la posibilidad también de poder compartir la palabra del Señor. Le quiero invitar al libro de Mateo, capítulo 8. Mateo, capítulo 8, verso 1 en adelante. Dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí que vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Amén. Palabra del Señor. Bueno, la lepra es una enfermedad que en el tiempo de Jesús, en aquellos tiempos antes de Jesús, era una enfermedad, se puede decir, terminal, que no tenía tratamiento, que la gente moría poco a poco. Hoy en día la lepra tiene tratamiento. Existe la lepra todavía, pero está controlada. Pero también existe, por ejemplo, un testimonio de una joven que estaba haciendo deporte, estaba practicando deporte. Ella se cae y se pega muy fuerte en la rodilla, pero mire, ella no, al golpearse tan fuerte en la rodilla, ella se levanta y sigue practicando el deporte. Entonces a ella le llamó la atención por qué no le dolió. Entonces va al médico y le hacen los exámenes y descubren que ella tenía lepra. Entonces la lepra, uno de los síntomas de la lepra es que no se siente el dolor. La lepra puede estar ahí por mucho tiempo y comienzan a aparecer los síntomas. Y como les digo, uno de ellos es que no se siente el dolor. También sabemos, ¿cierto?, que en el tiempo de Jesús, antes de Jesús también estaba la lepra, esta enfermedad donde la gente comenzaba a caerse la piel, la cara, la oreja, los labios, los dedos de las manos. Y mire, qué terrible, al caerse, ¿cierto?, al caerse la piel, o un dedo, los labios, no sentía dolor. ¿Por qué? Porque la lepra afecta al sistema nervioso y la persona es insensible al dolor. Queda insensible al dolor, pierde la sensibilidad a esta enfermedad. Mucha gente tiene lepra y no sabe que tiene lepra. También como testimonio había una persona que estaba cocinando y pasa la mano por la llama del fuego, por la llama ahí, el fuego, ¿cierto?, de la cocina, y obviamente tenía que quemarse, tenía que dolerle. Y él se quemó la mano. Pero él se dio cuenta de que había algo raro porque su mano se había quemado, pero no sentía dolor. Entonces ahí también él pudo descubrir que estaba la lepra. Entonces la lepra es una enfermedad que uno pierde la sensibilidad al dolor. Y también existe la lepra espiritual. Existe la lepra espiritual. Por ejemplo, espiritualmente hablando, se puede entender que la lepra representa el pecado. Y la gente, hoy en día la gente está insensible a la palabra del Señor. Mucha gente está insensible a la palabra. Mucha gente anda preocupada de otras cosas, de los afanes de este mundo, de adquirir bienes, propiedades, un título, que no es malo, si no digo que eso sea malo, pero no se preocupa de lo principal, de recibir su salvación. Porque el día de que su alma deje el escenario de esta tierra, el hombre va a morir, pero no es una muerte. A veces nos enfocamos más a la muerte física, pero hay una muerte espiritual. Una muerte espiritual. Y el Señor envió a Jesucristo, su Hijo, para librarnos de esta muerte. ¿Por qué? Porque dice la palabra que estábamos apartados, destituidos de la gloria del Señor por todo el pecado. Entonces, espiritualmente hablando, la lepra representa el pecado. Entonces la gente le predicamos
el Evangelio y no le interesa. Entonces la gente ha perdido la sensibilidad espiritual. No hay una sensibilidad espiritual. Me recuerdo siempre el testimonio del pastor Christopher, que fue a predicar a la plaza y se le acercó una señora que estaba sentada en la banca ahí, y el pastor le dice: señora, ¿usted ha cometido pecado? La señora le dice: no, yo nunca he cometido pecado, yo no cometo pecado. Después le decía: pero ¿cómo usted nunca cometió? ¿Nunca acaso nunca ha mentido? No, yo nunca he mentido. ¿Cómo nunca ha mentido en la vida? No, yo nunca he mentido. Después le decía: ¿y usted nunca se ha enojado con nadie? No, yo no me enojo con nadie. Entonces el pastor como que en un momento no halló cómo, ¿cierto?, llegar a ella para predicarle el evangelio, porque ella supuestamente un poco más faltaba que le saliera alita, ¿cierto?, y fuera un ángel. Entonces qué importante que el hombre pueda reconocer su condición, esta enfermedad, este pecado que representa la lepra. Por ejemplo, en el libro Romanos, capítulo 12, aquí nos podemos dar cuenta que existe el pecado, que existe esta lepra, que nos mata. La lepra es una enfermedad que va matando a poco al hombre, de a poco, paulatinamente. Así también el hombre que vive sin Cristo, vive sin Dios, va muriendo de a poco, va muriendo y no siente el dolor. Por ejemplo, espiritualmente hablando, en la enfermedad de la lepra se le va cayendo los dedos de las manos, la piel, la nariz, los labios, se empieza a caer. Y la gente al punto que llega un momento que muere. Así también la gente que vive sin Cristo. Tiene la lepra, tiene esta enfermedad y poco a poco, paulatinamente, está muriendo. Y no se da cuenta, porque es insensible al dolor. Pero mire, por ejemplo, en Romanos, y por eso es que es importante el Evangelio. Por eso es importante también disponerse a oír palabra del Señor en un momento. Porque la palabra nos va descubriendo. La palabra va descubriendo nuestra condición primeramente. Y que es importante que yo, al ser descubierto, al mirarme en el espejo, al mirarme a mí mismo, yo voy viendo mi condición. ¿Cuál es mi condición humana? Por ejemplo, Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces aquí nos podemos dar cuenta a través de la palabra, que dice la palabra que por cuanto todos pecaron, se fija, ¿no? Así la muerte pasó a todos los hombres. Mire, así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces el hombre está muriendo poco a poco, cada día muere, y no tiene la sensibilidad a esta enfermedad, al dolor, ¿cierto? Esta sensibilidad espiritual, que está muriendo. La gente puede tener, sueña con tener cosas, como yo le decía, lograr, ¿cierto?, sus sueños, sus planes, que no es malo, si no digo que eso sea malo. Pero ¿de qué te vale tener todo el oro del mundo? ¿De qué te vale tener todo el tesoro, el oro, la plata del mundo? Si tu alma, cuando tú dejes el escenario de esta tierra, tu alma se va a perder. ¿Se va a dónde? Al infierno. ¿Por qué? Porque aquí está la respuesta, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. ¿Y sabe usted que la paga del pecado es muerte? La paga del pecado es muerte. ¿Por qué? Porque, como leíamos acá, un día el Señor le dijo a Adán: ¿quién es este hombre? Adán. Por un hombre. ¿Quién es este hombre? Adán. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, el Señor le dijo a Adán que no comiera del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero ellos desobedecieron a la palabra del Señor. Ellos desobedecieron. Y por consecuencia, ¿cierto?, de esta desobediencia, entró el pecado al mundo. El pecado al mundo. Y por eso dice: y por el pecado la muerte, mire, y por el pecado la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si lo vemos espiritualmente, la lepra es como el pecado. Es como el pecado que entró al mundo, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Cierto? Así la muerte pasó a todos los hombres. Entonces, mis hermanos, el Señor nos enseña que primeramente nosotros tenemos esta enfermedad que se llama pecado,
y producto de ello estamos muertos, como la lepra. Entonces, este hombre, por ejemplo, dice que vino a Jesús. Aquí no sale cuántos años él estuvo leproso, cuántos años estuvo esta enfermedad. Pero él dice que él vino a Jesús. Lo bueno es que él en un momento se decidió ir a Jesús, ir a las plantas de Cristo. Él se decidió ir a Cristo. Y eso es lo importante, hermano, amigo, tú que estás escuchando, que tú puedas decidirte ir a Cristo, reconociendo tu condición humana, que en ti está esta enfermedad que se llama pecado. Está el pecado, como esta lepra, ¿cierto? Dice que fue este leproso, y aquí vino un leproso y se postró ante él, mire, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El Señor le dijo, dice que extendió su mano y le tocó diciendo, quiero. Se limpió al instante, su lepra desapareció. Aleluya, gloria al Señor. Y al instante su lepra desapareció. Aquí vemos este hombre que tenía también una insensibilidad espiritual. Porque fue donde Jesús y le dijo, Señor, si quieres limpiarme. Y yo quiero decirte, amigo amado, hermano, amado, que estás escuchando, que el Señor te quiere sanar. Que si Él te quiere sanar, no dudes en decirle, Señor, tengo lepra, soy pecador, Señor, límpiame. No dudes en decirle. Él fue a donde Jesús. Mire, este es el paso de fe que Él fue. Este paso que es importante que el hombre pueda dar el paso de fe, de ir a las plantas de Cristo, reconociendo su condición de leproso, de pecador, como este leproso. Pero aquí vemos la sensibilidad que él tenía, que estaba desconectado de Dios, porque él le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Yo te quiero decir, amigo, que Jesús está dispuesto a sanarte, a limpiarte de todos tus pecados. Jesús extendió su mano y le tocó, dice. Jesús extendió su mano y le tocó diciendo, quiero. Él quiere. Él te quiere limpiar. Le dijo, quiero, se limpió. Y al instante su lepra desapareció. Entonces, qué importante que el hombre pueda reconocer su condición de leproso. Por ejemplo, en el libro de Segunda de Reyes habla de la historia de Naamán y Eliseo y Naamán. En Segunda de Reyes capítulo 5. Este Naamán era un general, este hombre llamado Naamán, dice la palabra que era general de ejército. Era un varón grande delante de su señor. Y lo tenía en gran estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Pero dice la palabra del Señor, pero leproso. Entonces, la gente puede tener muchas cualidades. Por ejemplo, hay gente que delante de los ojos del hombre, hay gente más buena que otra. Y la gente dice, oh, esa persona que es buena, es una buena persona, tiene muchas cualidades, se merece el cielo. Pero ante los ojos de Dios, dice la palabra que todos los hombres, ¿cierto? Ante los ojos de Dios, todos los hombres somos pecadores. Todos los hombres son pecadores. Entonces, qué importante que, independiente como el hombre sea, independiente si es bueno o malo, pero qué importante que el hombre pueda descubrir su naturaleza, que en él está el pecado. Este hombre era general de ejército. Era un hombre que había librado, ¿cierto? Había salvado a Siria, que su rey le tenía en gran estima. Era valeroso, era un general de ejército, pero dice la palabra, pero leproso. Mire, pero leproso. Yo no sé si cuando usted o tiene su hijo en la escuela y va al colegio y le empiezan a hablar de su hijo, mire, su hijo es buen alumno, se saca buenas notas aquí y allá, pero siempre hay un pero. ¿Y cuál es el pero acá del hombre? Esta enfermedad, el pecado. El pecado.
este hombre, yo me imagino que con su traje de general, ¿cierto? Ese traje de general, ¿cierto? Él por fuera aparentaba, ¿cierto? Y la gente le veía como un hombre valeroso, un general de ejército, pero por dentro, ¿cómo estaba? Estaba lleno de lepra, pero leproso. Entonces su traje le cubría a él. Pero mire, había una niña que trabajaba ahí, que era servidora de la esposa de este general. Había una niña que había sido traída desde Samaria y que estaba al servicio de la esposa de Naamán. Esta niña yo me imagino que lavaba la ropa del general. Lavaba la ropa, cuando estaba lavando la ropa, ella se daba cuenta que en la ropa del general había pus, había manchas de la lepra. Entonces este hombre, al ponerse su ropa, él tapaba su lepra, tapaba su enfermedad, y delante de los hombres él aparentaba ser un hombre sano, un hombre que estaba sano. Pero dentro de su casa, los que vivían en su casa sabían que él tenía lepra, su esposa y esta niña que era servidora. Mire, y dice ahí el verso 2. Y de Siria había salido bandas armadas, le habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía, mire, a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Mire, ahí está lo poderoso. Que esta niña, ¿cierto?, que le dijo a la esposa, ¿cierto?, a su señora, a la esposa de Naamán, si él fuera donde el profeta que está en Samaria, el hombre de Dios, él sería sanado de su lepra. Mire, la convicción que tiene esta niña, la fe que tiene esta niña. Es lo que nosotros estamos haciendo ahora. ¿Qué estamos haciendo? Estamos predicando el evangelio. Te estamos diciendo que si tú vas y te presentas a Cristo así como este leproso, se presentó a Cristo, se postró a Cristo y le dijo: Señor, si quieres, Señor, si puedes, límpiame. Y el Señor le dijo: si quiero. Le tocó, extendió su mano, le tocó y le dijo: si quiero. Dice que al instante fue sanado. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, qué importante que tú te presentes delante del Señor, porque muchas veces humanamente queremos cubrirnos, queremos tapar, queremos aparentar nuestra naturaleza, realmente lo que somos, que como leíamos en Romanos capítulo 5, 12, que por todo hombre pecó, que pecamos, que queremos cubrir, ¿cierto?, nuestro pecado, queremos cubrir, ¿cierto?, y aparentar que somos personas buenas. Este hombre tenía lepra. Y mire, dice que él escuchó el consejo de esta muchacha, que le servía, ¿cierto?, a su esposa, y él fue a Samaria. Llega a Samaria, vino con cartas de parte de su rey, también trajo riquezas, trajo vestidos, oros, tesoros, porque él quería, mire, él quería como primeramente, no sé si impresionar al profeta, al varón de Dios, y que él se dejara llevar, ¿cierto?, por esta riqueza. Pero aquí vemos la palabra que cuando llega Naamán a la casa del profeta Eliseo, no salió él a atenderlo, sino que envió al siervo, al criado que él tenía. Le dijo, dice mi señor, que vaya y te sumerja 7 veces en el Jordán. Mire, leamos algunos versículos. Mire, el verso 11, y Naamán el verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne, mire, se restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y se fue enojado porque no vino, ¿cierto?, no vino a atenderlo, a recibirlo el profeta Eliseo, sino que hizo Eliseo, mandó a un siervo y le dijo: ve, y dice el siervo, dice el profeta, que te sumerjas 7 veces en el Jordán. Y él se enojó
porque él pensaba que iba a salir, él iba a llegar, Eliseo lo iba a atender, lo iba a recibir, iba a invocar el nombre de Jehová, iba a tocar la lepra, iba a ser sanado. Y más encima, no sucedió eso como él pensaba, sino que le dijo, ve y lávate en el Jordán 7 veces. El Jordán no es un río, como el otro día escuchaba por ahí el pastor Christopher que decía que es como que te mandan a sumergirte al Mapocho, en Santiago, a tirarte a zambuirte al Mapocho. Y siendo que para allá, para el sur, hay muchos ríos más limpios, bonitos, limpiecitos. Entonces Naamán igual renegaba y decía, mire, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía, para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará su lepra. Habana, mire, y el Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Segunda vez dice la palabra enojado. Se fue enojado. ¿Por qué? Porque en él había mucho orgullo. A pesar, mire, de que él era leproso, en él había mucho orgullo. Y mire, y este ejemplo que le daba yo cuando nosotros a la gente le predicamos el evangelio, la gente no quiere aceptar su condición. No quiere reconocer su condición, que en ellos está el pecado. Como decía esta señora que le predicaba el pastor ahí en la plaza, en la banca de la plaza, señora, ¿y usted tiene pecado? No, yo no tengo pecado. No, yo no cometo pecado. ¿Usted nunca ha mentido? No, yo nunca he mentido. Entonces la gente no quiere reconocer su condición. Este hombre, a pesar de que estaba enfermo, leproso, el Señor le pidió algo y su orgullo era más grande. No, el Habana y Farfán son ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si no me lavas en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Pero ¿qué sucedió? Mire, sus criados hablaron con él. Sus criados, ¿cierto?, le hicieron reflexionar. Más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Mire, tan simple como eso, lávate y serás limpio. Entonces descendió y se zambulló, mire, 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, ¿qué sucedió, hermano? ¿O qué sucede en esta historia? Que él, antes de sumergirse en el Jordán, ¿qué tenía que hacer? Desnudarse, sacarse esa capa, esa vestidura de general de ejército que a él le cubría, ¿cierto? Entonces él tenía que quedar desnudo delante del Señor, tal como Él es, para ser limpio. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros reconozcamos nuestra condición, nos saquemos esa apariencia que a nosotros nos cubre, que esa persona es buena, que es bueno el Señor. ¿Sabe usted, cuando yo a veces he ido a funerales, la gente comenta y dice, que era bueno el finado, era una buena persona, él debe estar en el cielo? Así dice la gente. Y lo recuerda, su buena obra, lo bueno que hizo. No, él debe estar en el cielo. Pero la verdad, llegar al cielo no es que yo sea bueno o que haga buenas obras. Ir al cielo, ¿qué significa? Que yo tengo que reconocer mi condición de pecador, que en mí está el pecado, porque un día entró el pecado por un hombre. ¿Y quién es ese hombre? Adán. Por la desobediencia de Adán entró el pecado al hombre. Y que en mí está el pecado, que en mí está esta enfermedad, el pecado. Y por ende transgredo. Todos los días cometo pecado. Por eso que el hombre peca. Delinque, peca. ¿Por qué? Porque en él está el pecado. ¿Qué es lo que el pecado en sí? Es la enfermedad, pero las transgresiones como los síntomas. El robar, el mentir, el hurtar, el fornicar, el adulterio. Esos son los síntomas del pecado. Por eso que el mundo está como está. ¿Por qué? Porque en el hombre está el pecado. Pero para eso, para que el hombre sea limpio, para que el hombre sea sano, primeramente tiene que reconocer su condición, que en él está el pecado. Este hombre, Naamán, era un general de ejército, que su capa, su ropa de general, ¿cierto? Lo cubría
en sí cubría su enfermedad, su lepra. Yo, por ejemplo, yo me puedo parar como pastor, me puedo parar en el púlpito y aparentar, ¿cierto?, que soy bueno. Pero a mi esposa, a mis hijos, yo no le puedo engañar, porque ellos conocen mis debilidades. Ellos conocen que como yo me comporto realmente como yo soy, porque mucha gente sale de su casa y quiere aparentar lo que no es. ¿Cierto? Que es una persona buena, que hace buenas obras. Sí, sí, no digo que no hay que hacer esas cosas, que no hay que hacer buenas obras. No digo que no hay que hacer el bien. Sí, pero la gente cree porque hace el bien, eh, son personas buenas. Sí, delante de los ojos humanos de los hombres, sí, hay diferencias, hay personas más buenas que otras. Hay gente más mala, gente más buena, algunos que dicen yo soy más o menos nomás, medio bueno, medio malo. Delante de los hombres, pero delante de los ojos de Dios, todos somos pecadores. Todo hombre es pecador, todo hombre es malo. No hay ni uno bueno, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Lo que hizo este leproso. Al final, Naamán, este general de ejército, él obedeció porque escuchó el consejo de sus criados y le dijeron: Señor, pero ¿cuánto más, Señor? ¿Qué te cuesta, Señor, sumergirte en el Jordán? Y él reflexionó, entendió, pero para eso tuvo que sacarse la ropa de general. Esa ropa, esa capa que lo cubría él, esa ropa, y quedar desnudo delante del Señor con su lepra, su enfermedad, delante de los hombres. A la gente el orgullo no le deja, no le permite. No, yo soy bueno, yo no soy malo. Pero si tú reconoces tu condición delante del Señor y delante de los hombres, que en ti está el pecado, que en ti está el mal, pero Jesús te quiere dar salvación, Jesús te quiere limpiar. Dice que este hombre se sumergió las 7 veces en el Jordán y fue sano, fue limpio. Mire, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios. Mire, conforme a la palabra del varón de Dios. Porque la palabra del Señor es poder. Como le dijo el Señor a este leproso: sé limpio. Si quiero, sé limpio. Dice que al instante este hombre, este leproso, fue sanado. Aleluya, gloria al Señor. Entonces Naamán al final aceptó la palabra del Señor, votó su pensamiento, votó su orgullo, se negó a sí mismo y aceptó la palabra de sus criados, del varón de Dios. Se sacó la ropa, se desvistió, a la vista de toda la gente quedó descubierto que en él estaba la lepra, que era un general valeroso, que era un hombre valiente, pero leproso. Toda la gente: oh, la lepra, mira, el leproso. Pero él, conforme a la palabra del Señor, se sumergió. No una vez, sino que las 7 veces. Mire, el número 7 es el número perfecto de Dios. El número 6, número de hombre. Pero el número 7, el número perfecto. Se sumergió las 7 veces. ¿Sabe que Jesús, o antes en la antigüedad, el sumo sacerdote tomaba la sangre del animal, del macho cabrío, entraba al lugar santísimo y ahí estaba el arca del pacto, la tapa sobre el arca del pacto, el propiciatorio, y ahí salpicaba 7 veces el sumo sacerdote, 7 veces la sangre del animal, del macho cabrío, y el pecado del pueblo era perdonado. Pero solamente era perdonado por 1 año. Pero Jesús, hermanos, Él se presentó en el tabernáculo celestial con su propia sangre, no con sangre de animal, de macho cabrío, sino que con su propia sangre. Entró al lugar santísimo. Ahí salpicó en el propiciatorio 7 veces su propia sangre. Dice la palabra que obtuvo eterna redención. Mire, eterna redención. Una vez y para siempre. Esta es la palabra del Señor que hoy el Señor te está entregando. Esta es la palabra así como el Señor le dijo a través de cierto del criado, a través de Eliseo, del criado, del siervo, le dijo: ve a Naamán, sumérgete 7 veces en el Jordán. Así el Señor te entrega esta palabra. Que Jesucristo, con su propia sangre, entró en el lugar santísimo, salpicando 7 veces su sangre en el propiciatorio, habiendo obtenido eterna redención una vez y para siempre. ¿Qué significa eterna redención? Que Él, a través de su sangre, Él limpió todos nuestros pecados. Una vez y para siempre, todos nuestros pecados. Y tú, si ahora tú recibes esta palabra en tu corazón, si tú aceptas esta palabra en tu corazón, botando tus pensamientos, diciendo: no, que yo soy pecador,
O mucha gente cree que es buena por su obra, por su justicia, por lo que hace. Pero tú reconociendo tu condición y por aceptar la sangre de Jesús, que Él salpicó 7 veces en el propiciatorio, habiendo obtenido eterna redención una vez para siempre, tu pecado ahora es limpio, tu lepra es limpia. Así como Jesús, ¿cierto?, limpió a este leproso. Le dijo, si quiero, sé limpio. Dice que extendió su mano y le dijo, sé limpio. Y en ese instante fue sanada su lepra. Así Naamán se sumergió 7 veces en el Jordán, pero antes se tuvo que desnudar delante del Señor, tal cual es. Yo soy débil, tengo pecado, tengo lepra. Y se sumergió 7 veces en el Jordán. Y su carne, dice, se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aleluya, gloria al Señor. Jesús, como le dijo a este leproso, Jesús extendió su mano y tocó diciendo, quiero, se limpio. Pero antes este leproso que hizo, mire, no sé cuántos años él fue leproso. No sé cuántos años estuvo leproso él. Pero él fue a Cristo. Fue a las plantas de Cristo, se postró. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Por qué le dijo si quieres? Porque él estaba desconectado. No tenía sensibilidad espiritual. Por eso, y quiero decirte que Jesús te quiere limpiar. Jesús te quiere sanar. A lo mejor no solamente de lepra, del pecado, sino a lo mejor tiene una enfermedad. Si tú crees en la palabra del Señor, Él mismo ahora te puede sanar de la enfermedad que tú tengas. Porque el Señor es poder. Dice su palabra que por sus llagas fuimos curados. Por sus llagas fuimos curados. Jesús extendió su mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Aleluya, gloria al Señor. A esta hora yo te quiero presentar a Cristo, que tú lo reconozcas como el Señor y Salvador. Y donde quieras que estés ahí, te quiero invitar a que confieses con tus labios. Digas, Señor, yo te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Yo creo en mi corazón que tú derramaste toda tu sangre, hasta la última gota de tu sangre, para limpiar mis pecados. Es más, te presentaste en el tabernáculo celestial, donde salpicaste 7 veces, ahí en el propiciatorio, para perdonar mis pecados, para limpiar mis pecados. Amén. Si tú lo crees, tú eres limpio de tu lepra, tú eres limpio de tu pecado. Amén. Dios te bendiga. Amén. Muchas gracias, Pastor Christopher. Vamos a orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por darme el tiempo, este tiempo hermoso de predicar tu palabra. Me alegro, me gozo. Mi corazón se fortalece, Señor, al predicar tu palabra. Seas tú bendiciendo a todos aquellos que escucharon hoy tu palabra. Y que tú, a través de tu palabra, tú puedas obrar en sus vidas. Sanarlos, Señor. Limpiarlos de su lepra. Y el que está enfermo también, tú lo puedas sanar de la enfermedad que tenga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.